Bueno, como decíamos, esta es la clase número 7 del libro ya de Hebreos. La clase número 7. Hoy empezaremos con el capítulo 3. Terminamos la semana pasada el capítulo 2 y hoy vamos a comenzar con el capítulo 3. Veremos los primeros 6 versículos del capítulo 3. Bueno, después de haber estado viendo, ¿cierto?, en las clases anteriores, después de haber visto, ¿cierto?, la supremacía, por decir algo, exaltada de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, ¿cierto?, que es mejor que todo y que todos, decía el escritor ahí en los primeros 2 capítulos, y también lo sigue diciendo a lo largo de toda la carta. Vimos que era mejor y superior que los ángeles, enfatizó mucho en eso también el escritor. Y hoy veremos que es mejor que Moisés. También el escritor hace referencia a eso, que Cristo, ¿cierto?, el Salvador, nuestro Redentor, es mejor que Moisés. Aquel, ¿cierto?, Moisés, aquel que recibió el primer pacto, ¿cierto?, aquel que los judíos tenían o tienen incluso algunos todavía como una persona de alta estima o de alto rango. Y como dije, veremos los primeros 6 versículos del capítulo 3 que dicen así: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, a ver, los judíos, ¿cierto? Los judíos, los israelitas, los judíos, ¿cierto?, estimaban a Moisés por encima de cualquier otro judío que hubiera existido o que haya existido. Siempre lo tenían de muy alta estima. Por ser el que recibió, como dijimos aquí, la ley, ¿cierto?, y muchas otras cosas más. Dios lo había protegido a Moisés también, y eso era lo que admiraban también los judíos, que Dios había protegido milagrosamente a Moisés cuando era un bebé, ¿cierto? La historia todos lo sabemos. Y se encargó también personalmente Dios del entierro de Moisés. Y entre esos 2 puntos, ¿cierto?, desde que milagrosamente lo cuidó desde bebé hasta su muerte, ¿cierto?, en su vida transcurrieron milagros tras milagros. Y fue la persona a quien Dios también le habló cara a cara. Le hablaba cara a cara, ¿cierto? Vio la misma gloria de Dios y de hecho, esa gloria también, como compartía el otro día también la hermana Soledad, esa gloria quedó reflejándose en su cara por un tiempo. Su cara brillaba, se reflejaba la gloria de Dios. Cuando descendió del monte Sinaí, dice Éxodo 34:29, que la piel de su rostro, dice, resplandecía después de haber hablado con Dios, ¿cierto? Fue quien sacó también a Israel de Egipto, y eso lo sabemos. Pablo, el apóstol Pablo, ¿cierto?, también enfatiza en Romanos 2, ¿cierto?, que los judíos tenían una confianza grande en la ley. Confiaban absolutamente en la ley. Los mandamientos y rituales del Antiguo Testamento eran sus prioridades absolutas, ¿cierto?, para ellos. Y Moisés y la ley también eran como sinónimos, era lo mismo, era de mucho valor, ¿cierto?, y prioritario para sus vidas. De hecho, yo creo que todos hemos leído en el Nuevo Testamento que suele referirse a los mandamientos de Dios como la ley de Moisés. Entonces, para los judíos, la ley de Moisés y Moisés, o sea, la ley de Dios, la ley, ¿cierto?, y Moisés eran como sinónimos. Moisés no solo dejó los 10 mandamientos o recibió los 10 mandamientos, también escribió, ¿cierto?, el Pentateuco. Todos lo sabemos también, los primeros 5 libros de nuestra Biblia, que establecía la ley
levítica, ¿cierto? La ley para los judíos, o las leyes que gobernaban al pueblo judío. Moisés también dejó los planos para el tabernáculo que se construyó y el arca del pacto. Bueno, el tabernáculo todos sabemos que era el lugar donde el sacerdote, ¿cierto?, ofrecía sacrificios para la expiación de los pecados del pueblo. Y el sacerdote rociaba la sangre de estos animales sobre el arca del pacto en un lugar llamado propiciatorio. Y el arca del pacto también todos sabemos lo que es, ¿cierto? O el arca de la alianza también se conoce, y es un cofre de madera cubierto, ¿cierto?, de oro, descrito en la Biblia, que contenía las tablas de la ley, ¿cierto?, los 10 mandamientos. Y aquí en Hebreos también se dice que nombra que esta arca del pacto contenía también la vara de Aarón y una vasija con maná. Siguiendo con Hebreos, ¿cierto?, algunos judíos creían que Moisés era superior a los ángeles. Dios habló a los profetas, ¿cierto?, en visiones, pero a Moisés le hablaba cara a cara. Entonces algunos pensaban que incluso Moisés era superior a los ángeles. Le habló también, por ejemplo, Dios a Moisés en una zarza, ¿cierto?, cuando lo llamó ardiente. Le habló desde el cielo, le habló en el Sinaí y escribió los mandamientos con dedo de fuego, dice, sobre los demás, ¿cierto? Moisés entonces era un hombre de Dios y el más exaltado por los judíos. Sin embargo, en este pasaje de Hebreos, ¿cierto?, que vamos a ver hoy, el Espíritu Santo llama en especial a sus lectores judíos a mirar a Jesús como superior a Moisés, ¿cierto? Moisés fue grande, en efecto, ¿cierto? Pero Jesús era mucho más grande que Moisés. Y en este texto se muestra que Jesús es superior a Moisés en 3 cosas. En el texto vemos 3 cosas en la cual, ¿cierto?, se destaca que Jesús es superior a Moisés. Lo primero, en oficio, ¿cierto?, lo que él es o lo que él hizo. En obra, ¿cierto?, en las obras obviamente hay una diferencia muy grande, y también en persona, ¿cierto? 3 cosas: en oficio, en obra y en persona. En oficio, ¿cierto?, en lo que él hace, él, como dice el texto, es el apóstol y sumo sacerdote, está diciendo el texto. En obra, ¿cierto?, es el constructor de esta casa que se menciona aquí en este texto, y como persona es el Hijo, ¿cierto?, el Hijo de Dios. Decía el versículo 1: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, dice allí el versículo 1. El Espíritu Santo, cuando hablo del Espíritu Santo, el escritor es desconocido, pero la autoría principal, ¿cierto?, es el Espíritu Santo que hablaba por medio de los hombres. El Espíritu Santo, ¿cierto?, estaba hablando directamente a los judíos aquí, judíos cristianos, que buscaban a Jesús, en cierto modo, así como con un ojo, pero con el otro ojo miraban de reojo, valga la redundancia, el judaísmo. Estaba hablando a esos cristianos, así como que con un ojo buscaban a Jesús y con el otro todavía estaban ahí en las leyes, los sacrificios y los rituales del judaísmo. Las palabras, por lo tanto, siempre nos llevan, aquí dice por lo tanto, empieza diciendo el versículo, entonces esta palabra por lo tanto siempre nos lleva a algo previo, que es lo siguiente, ¿cierto? Y el escritor dice, con base en lo que acabo de decir, está diciendo el escritor, consideren a Cristo Jesús, está diciendo el escritor, ¿cierto? Y considerad, amado hermano, implica, en este caso aquí, si es a Cristo Jesús, una atención y una observación continua, una observación fija, ¿cierto? Y una muy grande atención. Considerada implica eso, atención y observación continua. Y la idea es que lo que dice el escritor aquí, piensen, ¿cierto?, en Jesús y permanezcan así, está diciendo el escritor, permanezcan así, ¿cierto?, para que puedan entender quién es Él y cuál es su voluntad, está diciendo el escritor. Y como vimos en la clase anterior, el Señor, ¿cierto?, recuperó el destino perdido del hombre.
Después de la desobediencia de Adán y Eva, ¿cierto? Ellos perdió su corona, perdió todo lo que el Señor le había dado, todo se hizo maldición, hasta el mundo entero, el planeta, todo. Y Cristo recuperó ese destino perdido del hombre. Se humilló y se hizo nuestro sustituto, como vimos en la clase pasada, ¿cierto? El autor de nuestra salvación, nuestro santificador, nuestro conquistador de Satanás y quien se compadece de nosotros, ¿cierto? Todas estas cosas lo hacen más que calificado para la consideración más seria posible. O sea, con todas estas cosas que él hizo, con más razón nosotros debiéramos considerarlo. Jesús es el apóstol supremo, ¿cierto? Aquí lo dice de apóstol, y apóstol en el sentido de uno enviado, ¿cierto? Todos sabemos lo que significa apóstol, y en ese sentido aquí el escritor lo llama apóstol al Señor Jesucristo, como uno enviado, ¿cierto? Entonces es el enviado de Dios, ¿cierto? El apóstol de Dios, un enviado de Dios, y también el sumo sacerdote perfecto. Jesús es eso, apóstol, amado hermano, supremo. Es un apóstol supremo y sumo sacerdote. Él es poderoso, Él es compasivo, ¿cierto? Él es misericordioso, es fiel, salvador, reconciliador, protector, amado hermano, ayudador y fraternal, ¿cierto? Cariñoso. Con quien podemos ser también íntimos con Él, ¿cierto? Podemos tener esa intimidad con Él por medio de su palabra, por medio de la oración. Entonces, basándose, amado hermano, en quién es Él y lo que ha hecho, toda persona debiera considerarlo y tener sus vistas siempre fija en Él, por todo lo que es Él. Y tenemos un sumo sacerdote nuevo, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo, y un enviado de Dios nuevo. Él es todo lo que cualquier persona necesita. Hermanos, y este es un mensaje, o es el mensaje más maravilloso y glorioso, que Cristo, ¿cierto? Es todo lo que la persona o uno necesita. Es todo lo que tenemos, nuestro Señor Jesucristo. Y esta sección de Hebreos, dice el versículo 1, que está escrita para los participantes del llamamiento celestial. Todas estas bendiciones muestran que el cristianismo, amado hermano, Cristo, ¿cierto? El cristianismo es superior, mucho superior al judaísmo, a todas las leyes del Antiguo Testamento, a todos los rituales que se hacían, ciertos sacrificios. El cristianismo es superior al judaísmo. Y el versículo 1 decía que debemos considerar a Cristo Jesús. Considerar, ¿cierto? Tener la vista puesta siempre en Él, observándolo atentamente. Considerar a Cristo Jesús. Y podríamos hacernos una pregunta aquí. ¿Por qué debemos estar en permanente consideración de Cristo? ¿Por qué debemos estar siempre considerando a Cristo cuando como cristianos, ¿cierto? Ya estamos en Él y nos identificamos con Él? ¿Por qué? Simplemente, amado hermano, porque todos nosotros estamos muy lejos, amado hermano, de descubrir completamente toda la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nos faltaría vida, amado hermano, para poder descubrir toda la belleza de nuestro Señor Jesucristo. Nos faltaría tiempo y vida, amado hermano, para descubrir todo su esplendor, todo lo que es Él. Por eso que debemos siempre considerar, ¿cierto? O tener en permanente consideración a Cristo. Debemos siempre estar considerando a Jesús. Hermanos, como dije recién, no necesitamos más que Él. No necesitamos más que nuestro Señor. Él es suficiente, amado hermano, para todo nuestra vida, aún en medio de la necesidad, aún en medio de la angustia. Él es suficiente para nosotros y nuestra atención debe estar de continuo con Él. Hermanos, puede que haya existido a lo mejor un cristiano, ¿cierto?, más grande que Pablo. Puede que haya existido algún cristiano más grande que el apóstol Pablo, pero no puedo imaginar quién pudo haber sido. Lo dudo, amado hermano. Aún así, aunque este cristiano, este apóstol, ¿cierto?, Pablo, era
muy grande, ¿cierto? Como cristiano, este gran apóstol Pablo, amado hermano, dijo que su mayor deseo era conocerle y conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo decía en Filipenses 3, no que lo hubiera alcanzado ya, ni que ya fuera perfecto, sino que proseguía la meta por ver si lograba asir, dice él, o alcanzar aquello por lo cual fue también alcanzado por Cristo, decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, amado hermano, el mismísimo apóstol Pablo, un gran hombre de Dios. Ni siquiera él, amado hermano, ni siquiera el apóstol Pablo, como uno de los más grandes cristianos a lo mejor que haya existido, había sondeado, había escudriñado o había masticado toda la profundidad de Cristo. Ni siquiera él. Por eso que continuamente debemos considerar nosotros, amado hermano, a Cristo Jesús. Y el Espíritu dice continuamente a todos los creyentes, ¿cierto? Considerad a Cristo Jesús. Hermanos, cuando la vida se torna muy difícil, cuando los problemas parecen no tener, amado hermano, solución, cuando todo sale mal, cuando hay desilusión, ¿cierto? Y la depresión muchas veces a lo mejor se puede volver incluso hasta normal en la vida, y las tentaciones parecen imposibles de resistir, debemos poner nuestra mirada en Jesús, ¿cierto? Y mantenerla fijamente, amado hermano, intensamente puesta en la persona de nuestro Señor Jesucristo, para poder ver y poder ver cómo refleja el poder glorioso de Cristo, cómo se refleja el poder glorioso de Cristo ante nuestros ojos. Jesús dijo en Mateo 11:29, aprended de mí, dijo el Señor Jesucristo, ¿cierto? No dijo aprendan acerca de mí. Y hay una diferencia entre estas dos frases, ¿cierto? Es que Jesús quiere que nosotros seamos como Él es, y no que solo tengamos un conocimiento sobre Él, ¿cierto? Aprended de mí, dice el Señor, que debemos ser como Él es. Hermanos, y uno puede hacerse ahora preguntas con respecto a esto. ¿Disfrutamos a lo mejor, amado hermano, de verdad nuestra vida cristiana? ¿Disfrutamos de verdad nuestra vida cristiana? Nos despertamos a lo mejor en la mañana cuando recién abre sus ojos ahí en la cama y decimos a lo mejor, Señor, no puedo esperar lo que vas a hacer hoy conmigo en mi vida. Los levantamos con ese anhelo, ¿cierto? O pasa el día y durante el día estamos diciendo, Señor, me encanta tu comunión. A lo mejor no estamos todo el día orando, pero sí estamos reflexionando en Él o pensando, por ejemplo, en las peticiones de oración. Y uno ahí mientras hace sus cosas está reflexionando y orando en su mente con respecto a eso. Entonces podemos decir, Señor, tu comunión y tu presencia son emocionantes, ¿ah? Disfrutamos, amado hermano, de Jesucristo, de la persona que Él es. O a veces usted no sé si quiere pararse, amado hermano, y gritar cuando ve la gloria de Dios en su vida, ve los milagros del Señor Jesucristo en su vida, y parar y gritar, Señor, gracias. No le dan ganas de repente de gritar a viva voz, amado hermano, a su Señor. Debemos disfrutarlo, amado hermano, de esa manera, con gozo cada día. Pero muchos no lo disfrutan así. Parecen a veces desdichados, infelices, no saben nada acerca del gozo. Hay gente, amado hermano, que se considera cristiana y no hay gozo en su vida. No hay gozo, amado hermano. Tal vez esas personas piensan que lo único que el Señor hace por nosotros es reprendernos, es retarnos, es ponerlo a prueba, amado hermano, y nada más. Y yo creo que lo ven así, a lo mejor, amado hermano, porque no caminan en comunión con Él. No caminan en comunión diaria con Él, ¿cierto? Orando, leyendo su palabra, ¿cierto? No lo conocen a lo mejor de forma abundante.
de forma profunda, de forma íntima, y por eso que a lo mejor actúan de esa manera. No hay gozo en sus corazones. Y aunque sabemos, ¿cierto?, que jamás llegaremos aquí en la tierra a conocer al Señor a un 100%, a un nivel tan grande, jamás llegaremos a conocerle así, debemos siempre considerarlo, ¿cierto, amado hermano? Y aprender de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Timoteo, ¿cierto?, es el joven pastor Timoteo, que tenía alrededor de 40 años cuando fue pastor, el joven pastor, comenzó a tener problemas estomacales, dice la escritura ahí en 2 de Timoteo, y Pablo le aconsejó tomar un poco de vino. Entre otras cosas, estaba también recibiendo críticas, ¿cierto?, fuertes de los cristianos de la iglesia de Éfeso, que estaba pastoreando también Timoteo. Y perdió las ganas, ¿cierto? Timoteo se desanimó y se sintió herido. Y Pablo, como dije aquí en la segunda carta a Timoteo, ¿cierto?, a su hijo en la fe, le dice ahí en el capítulo 2, versículo 8, que continúe, que sea buen soldado, un atleta bien entrenado, un buen labrador de la palabra de Dios. Pero su consejo más importante fue: acuérdate de Jesucristo, le dice Pablo. Acuérdate de Jesucristo, ¿cierto?, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, dice Pablo, o al evangelio que yo predico. Ese era el consejo más importante que le daba Pablo a Timoteo: acuérdate de Jesucristo. Pon los ojos en Él. Y hermano, ¿cierto? Aquí, aunque le aconsejó, ¿cierto?, tomar vino por los problemas estomacales que tenía, y hay algunas cosas prácticas y normales, como tomar remedios, ¿cierto?, o llevar un tratamiento frente a alguna enfermedad crónica, por ejemplo, que los cristianos pueden y deben hacer, amado hermano. Pero cuando enfrentamos problemas espirituales, amado hermano, problemas serios, problemas intratables, y la prescripción, amado hermano, que hay para nosotros los cristianos, la receta realmente valiosa para nosotros es: acuérdate de Jesucristo, como le decía Pablo a Timoteo, ¿cierto? Esa es la prescripción o la receta para nosotros. Acuérdate de Jesucristo. Fija tu mirada, o fijemos nuestra mirada en Él y aprendamos de Él. En Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, el escritor dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Hermano, la puerta, por favor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, si vamos a correr la carrera cristiana, amado hermano, ¿cierto?, nuestra vista siempre y en cada paso debe estar puesta, amado hermano, en Cristo, ¿cierto? Debemos mirar siempre a Jesús, siempre a Jesús. Y el versículo 1, ¿cierto?, como vimos, nombra a Cristo como un apóstol, ¿cierto? Y ya lo explicamos, ¿cierto? La palabra apóstol viene de apóstolos, que significa enviado o uno enviado. Y en ese sentido, ¿cierto?, Moisés era apóstol de Dios o enviado de Dios. Aún en el oficio de apóstol, Jesús, amado hermano, es superior a Moisés. Aún en ese oficio, Jesús es superior a Moisés. Primero, porque trajo, ¿cierto?, un mejor pacto. Y segundo, porque Él fue el sacrificio que hizo eficaz, amado hermano, el mejor pacto. ¿Ah? Jesús es el apóstol supremo, el enviado supremo de Dios. Y como también decía el versículo, Jesús también es nuestro sumo sacerdote. Jesús es el sacerdote supremo también, ¿cierto? El mediador supremo entre Dios y los hombres. No solamente es el enviado de Dios, ¿cierto?, el apóstol, como dice el escritor aquí, quien tiene todo el poder de Dios también es Jesucristo, y quien habla en el nombre de Dios. Si bien, ¿cierto?, Moisés fue apóstol en el sentido de uno enviado, pero jamás fue un sacerdote, y menos un sumo sacerdote. Y en ese sentido, ¿cierto?, también Cristo es mucho superior a Moisés, está diciendo aquí el autor de Hebreos.
Y los versículos 2 al 4 decían: el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra, cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios, dice. Y esta es una comparación breve, amado hermano, de las obras de Jesús con las obras de Moisés. En la mente de los judíos, casi todo lo que tiene importancia relacionado, amado hermano, con Dios, está relacionado con Moisés para los judíos. Por tanto, el Espíritu Santo trata muy cuidadosamente aquí este asunto en este pasaje. El Antiguo Testamento confirma el testimonio de que Moisés, ¿cierto?, es estimado digno, ¿cierto? Números capítulo 12, versículos 7 y 8 dice: a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él y claramente, dice el Señor. Entonces, por lo mismo que Moisés es estimado digno en el pueblo judío, por lo que dice la palabra. Moisés ejecutó, amado hermano, el plan de Dios. Lo ejecutó, salió de Egipto al desierto, ¿cierto? Obedeció lo que Dios le dijo, Dios lo perfeccionó, ¿cierto? A Dios le tomó 40 años, amado hermano, hacer de Moisés alguien útil. Después lo usó por 40 años más. El siervo, ¿cierto?, de Dios, Moisés, sacó fielmente a los hijos de Israel de Egipto, de la esclavitud. Cuando llegó al Mar Rojo, creyó la promesa de la liberación divina, ¿cierto?, y guió fielmente al pueblo en medio de las aguas divididas. Fue fiel en el desierto, flaqueó en varias oportunidades, ¿cierto?, como sucedió también mucho tiempo antes en Egipto cuando mató al egipcio. Por ejemplo, también golpeó la roca, ¿cierto? Está enojado allí y en lugar de hablarle como Dios le había mandado. Pero la mayor parte del tiempo Moisés fue fiel a Dios. Y el Espíritu Santo enfatiza aquí también su fidelidad. Tal como Moisés fue fiel a quien lo escogió, ¿cierto? Jesús también lo fue. Solo que mucho más. Jesús, como apóstol supremo, el enviado supremo de Dios, fue completamente fiel a su Padre. Él obedecía en todo a su Padre. Él constantemente decía que había venido a cumplir la voluntad de su Padre, que el que lo había enviado. Jesús siempre hizo la voluntad de Dios, de su Padre. Fue fiel, amado hermano. La cualidad principal y maravillosa de un apóstol, al igual que la de un discípulo, es la fidelidad. Cumplir la voluntad de la palabra, cumplir la voluntad de Dios, ser fiel a ella. Y en los versículos 2 al 4 se usa la palabra casa aquí. La palabra casa, ¿cierto? Y la palabra casa en el hebreo es oiko, y cuyo significado es familia. Así de simple. Aquí en este texto, en ese sentido, la palabra casa significa familia. O sea, se refiere aquí a las personas, ¿cierto? No a los edificios o a los lugares o a las casas de habitación. Los creyentes del Antiguo Testamento, los israelitas en particular, y también los prosélitos, eran la familia de Dios, eran la casa de Dios. Los prosélitos son gentiles, hombres gentiles, no judíos, convertidos al judaísmo. Esos son los prosélitos. Y Moisés fue un mayordomo fiel, amado hermano, en esa casa, en esa familia, ¿cierto? Pero un mayordomo no es dueño de la casa, tan solo la administra para el propietario, para el dueño. Dios era el dueño de Israel, Moisés era solo el administrador por un tiempo. Estaba a cargo de administrar las verdades, ¿cierto? Los mandamientos, los requisitos y las promesas que Dios le había confiado para el pueblo de Israel, y probó él ser fiel en todo esto. Y Cristo también fue fiel en su casa, la iglesia, ¿cierto?, que somos nosotros. Dice Efesios 2:19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, ¿cierto? Miembros de la casa de Dios. Entonces somos, ¿cierto?, la nueva casa
Y Jesús es quien cuida también de nosotros, amado hermano. Así como Moisés fue fiel a su casa terrenal, Jesús es fiel a la casa celestial. Moisés era fiel, pero era parte de la casa. Era parte de la casa. No era el dueño de la casa. Ni tampoco quien hizo la casa. Jesús hizo esa casa, ¿cierto? Esa es la diferencia, la gran diferencia, amado hermano. Jesús creó a Israel. Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Moisés era tan solo, como dije, un miembro de esta casa que Jesús hizo. Jesús creó a Israel. Jesús creó la iglesia. Jesús creó todo lo creado porque Él sabemos que es Dios, la segunda persona de la deidad o de la Trinidad. Y antes de que cualquiera de nosotros nos hiciéramos cristianos, amado hermano, y por lo tanto parte de la casa de Cristo, ¿cierto? La iglesia, alguien nos dio a conocer el Evangelio. Y en un sentido humano, esa persona era responsable por una parte de la casa de Dios. Mayordomo o administrador, ¿cierto? Por una parte de esa casa de Dios. Tal como nosotros también ahora, amado hermano, somos responsables de la casa cuando llevamos a otras personas a Cristo. Pero desde el lado divino, solo Dios crea la casa y continúa edificándola a medida que se añaden más creyentes, amado hermano. Solo Dios crea la casa y continúa edificándola. Los testigos humanos, o sea, nosotros, ¿cierto? No somos sino instrumentos que el Señor usa para su gloria y para su honra. Él es el edificador. Y obviamente el edificador, amado hermano, es mayor que cualquiera de sus herramientas. Mucho mayor, ¿cierto? Moisés era parte de la casa de Israel y un instrumento que Dios usó para construir esa casa. Sigamos. Los últimos dos versículos, versículos 5 y 6, que veremos hoy, dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. En este momento cumbre, alto, ¿cierto? En este pasaje vemos que Moisés es siervo en persona, mientras que Jesús es hijo de Dios en persona. Y hay una gran diferencia entre un siervo y un hijo, entre un esclavo y un hijo. Hay una gran diferencia. Juan 8:35 dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre, dice Juan 8:35. Los siervos, amado hermano, vienen y van. Vienen y van. Nosotros como siervos vamos y venimos. Los hijos son para toda la vida. Moisés fue siervo y se comportó como tal, aun cuando era siervo de mayor rango, por decir algo, ¿cierto? O de alta estima. Moisés siguió siendo un siervo, siempre. Era un siervo preocupado, era un siervo servicial, obediente y fiel, un buen mayordomo de Dios, pero siempre fue un siervo. Y en el libro de Éxodo, desde los capítulos 35 al 40, hay más de 20 referencias de la fidelidad de este hombre Moisés a Dios. Solo en el capítulo 40 hay más de 8 referencias, ¿cierto?, de la obediencia de Moisés en todo lo que Dios le mandaba y le ordenaba. Pero no era hijo como Jesús, era siervo. La fidelidad de Moisés tenía un motivo especial e importante. Dice el versículo 5, ser testimonio de lo que iba a decir. Ese era el motivo especial y importante, ser testimonio de lo que se iba a decir. El judaísmo no entendía antes ni entiende ahora que Moisés fue fiel principalmente, amado hermano, para dar testimonio de las cosas que habrían de venir en Cristo. Hermanos, el judaísmo sin Cristo y el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento, amado hermano,
incompleto, no queda completo. Es la sombra sin la sustancia. Como se predicó el domingo pasado en el culto, ¿cierto? Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que os ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Cierto? En el Antiguo Testamento, era, como dice el escritor aquí, la sombra de lo que estaba por venir. Cristo, ¿cierto? La sustancia perfecta. Si se rechaza esta sustancia, amado hermano, la sombra carece de valor. Si rechazamos la sustancia, todo lo escrito antes, carece de valor. Por otra parte, si alguien aceptó la verdad de la sombra, también aceptará la sustancia una vez que sea conocida. Como dice Juan 5:46, pero si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y el versículo 6 decía, de aquí de Hebreos, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, dice ahí la primera parte, el edificio eclesial donde adoramos, no es la casa del Señor, digamos, el edificio. Nosotros somos, amado hermano, la casa del Señor, y eso también lo sabemos, ¿cierto? Su casa no es un edificio, sino los creyentes. La casa son sus hijos, amado hermano, tal como dice 1 Timoteo 3:15, para que, si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Moisés, amado hermano, fue siervo en la casa de otro. Jesús es hijo en su propia casa, en su propio pueblo. Ahora, ¿cuál es la marca de los creyentes verdaderos? ¿Cómo podemos, amado hermano, saber que en realidad somos la casa de Dios? ¿Cómo podemos tener esa seguridad? Como dice el versículo 6, reteniendo, ¿cierto?, firme hasta el fin la confianza y gloriándonos en la esperanza. Esto no quiere decir, amado hermano, que como algunos malinterpretan, que debemos ganar la salvación por medio de la perseverancia. Nosotros no podemos salvarnos ni mantener nuestra salvación. Nosotros no podemos. El significado es simplemente que continuar, ¿cierto?, es la prueba de la realidad. Podemos decir que si de verdad somos la casa de Dios, es porque permanecemos en ella. Los santos verdaderos, amado hermano, perseveran. Y esa perseverancia es la evidencia de la salvación. Aunque muchas veces tal vez caigamos, ¿cierto? Tal vez fallemos, pequemos, la evidencia de nuestra salvación, amado hermano, es la perseverancia aún en medio de cualquier realidad. Juan dijo en el capítulo 8, versículo 31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y una de las verdades más claras del Nuevo Testamento es que el Señor mantiene a quienes le pertenecen, amado hermano. Él los mantiene, Él cuida de nosotros, ¿cierto? Juan 16:39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que la resucite en el día postrero. Hermanos, Jesús nunca perdió a nadie y nunca perderá a nadie de su casa. Él es el autor de la salvación y quien nos mantiene a nosotros. Mire lo que dice Juan 10, 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor Jesucristo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Hermanos, termino con esto. Estamos seguros en las manos de nuestro Señor.
Estamos seguros allí en las manos de Cristo. Y tengamos siempre, como decía la clase, la idea, los ojos siempre puestos en Jesús. Él es lo que necesitamos. O en realidad es todo, amado hermano, lo que tenemos. Cristo Jesús. Estamos completos o debemos estar completos en Él. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Oremos.